En la historia del crimen organizado, pocos causan tanto temor y horror como Griselda Blanco, una mujer que desafió al mundo masculino de los cárteles de drogas y venció. Una mujer que convirtió a Miami en un campo de batalla y amasó una fortuna valuada en miles de millones de dólares. La llamaban la madrina de la cocaína, la viuda negra, la reina de Miami. Pero detrás de estos apodos se esconde una historia de brutalidad que estremeció incluso a criminales curtidos. Griselda Blanco no solo traficaba cocaína, revolucionó esta industria, inventó nuevos métodos de contrabando, creó una red que suministraba toneladas de drogas a Estados Unidos cada mes y asesinaba a todos los que se interponían en su camino, hombres, mujeres, niños. Según algunas estimaciones, tiene más de 200 vidas en su conciencia. Esta es la historia de una mujer que creció en la miseria de las barriadas colombianas y se convirtió en una de las criminales más ricas y peligrosas del mundo. Una historia de crueldad, ambición y caída inevitable. Esta es la historia de Griselda Blanco. Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, una ciudad portuaria en la costa caribeña de Colombia. Su infancia transcurrió en uno de los barrios más pobres del país, donde el hambre y la violencia eran una realidad cotidiana. Su padre abandonó a la familia cuando Griselda era apenas una niña. Su madre, Ana Lucía Restrepo, intentaba sobrevivir como podía, pero el dinero escaseaba críticamente. A los 3 años, Griselda ya sabía lo que era la verdadera miseria. Cuando la niña cumplió 11 años, su madre la llevó a Medellín, la ciudad que más tarde se convertiría en la capital mundial de la cocaína. Pero tampoco aquí la vida fue más fácil. Las barriadas de Medellín eran aún más despiadadas que Cartagena. Fue en estas calles donde Griselda recibió su verdadera educación. No en la escuela, sino en el mundo criminal. Aprendió a sobrevivir a cualquier precio. Aprendió a no confiar en nadie. Y aprendió que la violencia era la forma más rápida de obtener lo que quería. A los 13 años, Griselda cometió su primer secuestro. Agarró a un niño de una familia adinerada y exigió un rescate. Cuando la familia se negó a pagar, asesinó al niño a sangre fría. Este fue su primer asesinato, pero distó mucho de ser el último. A los 15 años ya vivía con un delincuente menor llamado Carlos Trujillo. Las calles de Medellín le enseñaron la regla principal. Para sobrevivir, hay que ser despiadado. A principios de la década de 1960, Medellín aún no era el centro del tráfico de cocaína, pero ya era una ciudad de contrabandistas. Aquí prosperaba el comercio de esmeraldas, armas, todo lo que se podía pasar por la frontera y vender con ganancia. Griselda entendió rápidamente que el dinero real no estaba en los robos callejeros. Junto con su marido Carlos, comenzó a dedicarse a la falsificación de documentos, el robo de automóviles, el contrabando. Pero esto era nada comparado con lo que le esperaba por delante. A finales de la década de 1960, Colombia vivió el auge de la cocaína. La demanda en Estados Unidos crecía a un ritmo explosivo, y los criminales colombianos entendieron que esto era una mina de oro. Griselda fue una de las primeras en comprender la magnitud de las oportunidades. Ya tenía conexiones en el mundo criminal de Medellín. Conocía a contrabandistas, conocía a funcionarios corruptos, sabía cómo transportar mercancía. Ahora solo quedaba establecer los suministros a Estados Unidos. En 1971, Griselda se mudó a Nueva York junto con su marido y sus 3 hijos. Aquí comenzó a construir su imperio. Primero pequeños cargamentos, entregas cautelosas. Pero muy pronto la escala de las operaciones creció decenas de veces. A mediados de la década de 1970, Griselda Blanco ya controlaba una parte significativa del tráfico de cocaína en la costa este de Estados Unidos. Pero su verdadero reino aún estaba por venir. En 1978, Griselda Blanco se mudó a Miami. Esta ciudad se convertiría en su trono y su campo de batalla. Fue aquí donde se transformó en leyenda y en pesadilla. Miami en la década de 1970
Era el lugar perfecto para el tráfico de cocaína. La cercanía al Caribe y Sudamérica, una enorme comunidad latinoamericana, funcionarios corruptos. Griselda vio las oportunidades antes que otros. Creó una red que funcionaba como un reloj suizo. La cocaína llegaba desde Colombia por mar y aire en toneladas. Griselda inventó nuevos métodos de contrabando. Ropa interior especial con compartimentos secretos, maletas con doble fondo, incluso ataúdes con cuerpos rellenos de drogas. Su red de distribución abarcaba todo el sureste de Estados Unidos, desde Miami hasta Nueva York, desde California hasta Chicago. Según estimaciones de la DEA, en los años pico, la organización de Griselda transportaba hasta 3,5 toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos. El dinero fluía como un río, millones de dólares en efectivo cada semana. Griselda vivía en mansiones lujosas, compraba autos caros, lucía diamantes, era la reina, y todo Miami lo sabía. Pero con el dinero llegó la competencia. Otros cárteles querían un pedazo del pastel. Grupos colombianos, cubanos, mexicanos comenzaron una guerra por el control del mercado. Y Griselda respondió de la única forma que sabía: con sangre. Los años 1979 a 1981 pasaron a la historia como el período de las guerras de la cocaína en Miami. Las calles de la ciudad se convirtieron en una zona de combate. Tiroteos a plena luz del día, explosiones de autos, masacres en centros comerciales. Durante esos años murieron cientos de personas. Griselda no solo participó en esta guerra, ella la desató. Griselda Blanco no era una narcotraficante común, era una innovadora en el arte del asesinato. Sus métodos eran tan crueles e ingeniosos que incluso los criminales curtidos se estremecían al escuchar su nombre. Inventó una técnica que más tarde se conocería como asesinato en motocicleta. 2 sicarios en una moto se acercaban a la víctima. Uno conducía, el otro disparaba. Rápido, efectivo, casi imposible de atrapar. Este método fue adoptado más tarde por cárteles de todo el mundo. Pero Griselda fue más allá. No solo mataba a competidores y traidores, mataba a sus familias, esposas, hijos, padres. Para ella esto era un mensaje. Traicionar a Griselda Blanco significa condenar a muerte a todos los que amas. Uno de sus examantes intentó engañarla. Griselda ordenó matar a su hijo de 2 años. En el funeral del niño preparó una emboscada y mató al padre mismo. Esto no fue solo venganza, fue una lección para todos los demás. Según algunas estimaciones, Griselda tiene más de 200 asesinatos en su haber. Otras fuentes hablan de 300. Nadie conoce el número exacto. Pero incluso los narcotraficantes más despiadados le temían. Pablo Escobar, el hombre que más tarde se convertiría en el narcotraficante más famoso de la historia, dijo una vez: «La única persona a la que alguna vez le tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco». Estas palabras dicen más que cualquier estadística. Un hombre responsable de miles de muertes le tenía miedo a ella. Griselda creó una atmósfera de miedo absoluto. Su gente sabía que el más mínimo error, la más mínima sospecha de deslealtad, significaba la muerte. Junto con tu familia, esta paranoia y brutalidad hicieron su imperio prácticamente inexpugnable. Pero todo imperio tiene fecha de caducidad. El imperio de Griselda Blanco era demasiado sangriento para existir eternamente. Cientos de cadáveres en las calles de Miami atrajeron la atención no solo de la policía, sino también de agencias federales. La DEA le declaró la caza, pero atrapar a la madrina no fue fácil. Cambiaba constantemente de residencia, usaba personas intermediarias, sobornaba a policías y jueces. Durante años permaneció esquiva, continuando controlando su imperio de cocaína. Sin embargo, en 1984, la suerte le dio la espalda. Uno de sus examantes y empleados, Jorge Rivi Ayala, fue arrestado. Ante la posibilidad de cadena perpetua, comenzó a hablar. Ayala reveló la estructura de la organización, dio nombres, contó sobre los asesinatos.
El 17 de febrero de 1985, Griselda Blanco fue arrestada en su propia casa en Irvine, California. Los agentes federales irrumpieron y encontraron a la reina de la cocaína en bata. La era había terminado. El juicio fue largo y complicado. Las acusaciones incluían narcotráfico, lavado de dinero y asesinatos. Los fiscales pedían la pena de muerte, pero Griselda logró evitar la pena capital gracias a acuerdos y testimonios de testigos que resultaron insuficientemente convincentes para el jurado. En 1985 fue sentenciada a 15 años de prisión por narcotráfico. Más tarde, en 1994, se añadieron otros 20 años por organización de asesinatos. Pero incluso tras las rejas, Griselda continuó administrando los restos de su organización. Desde su celda daba órdenes, planeaba operaciones, se vengaba de enemigos. La reina no pensaba abdicar del trono. En 2004, después de casi 2 décadas en prisiones estadounidenses, Griselda fue deportada a Colombia. Tenía 61 años. El imperio había caído, la fortuna había desaparecido, pero ella seguía viva. Y eso sería su error fatal. Griselda Blanco regresó a Medellín, la ciudad donde todo comenzó, la ciudad que la recordaba como una joven y ambiciosa criminal. Ahora regresaba como una mujer mayor con un imperio destruido y una larga lista de enemigos. Se instaló en un barrio modesto, intentando vivir tranquila. Las mansiones lujosas de Miami quedaron en el pasado. Los miles de millones de dólares se evaporaron. Gastados, confiscados, robados. Solo quedó la reputación y la memoria de cientos de asesinados. Griselda sabía que la vigilaban, sabía que los familiares de sus víctimas no habían olvidado, sabía que en el mundo que ella misma había creado no existe el perdón, pero no podía esconderse para siempre. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco salió de una carnicería en el barrio Belén de Medellín. Tenía 69 años. A su lado caminaba su nuera embarazada. 2 personas en una motocicleta se acercaron a ellas a toda velocidad. El pasajero sacó una pistola y disparó 2 veces a Griselda en la cabeza. La moto desapareció tan rápido como había llegado. La ironía fue cruel y perfecta. La mujer que inventó el asesinato en motocicleta murió precisamente por ese método. La técnica que ella creó para eliminar enemigos la alcanzó a ella misma. Griselda Blanco murió instantáneamente en las mismas calles de Medellín, donde alguna vez cometió su primer asesinato. El círculo se cerró. Su funeral fue modesto, sin multitudes, sin ceremonias. Solo algunos familiares despidieron a la madrina de la cocaína en su último viaje. Griselda Blanco dejó tras de sí vidas destruidas, familias huérfanas y la leyenda de la mujer más despiadada en la historia del crimen organizado. Demostró que en el mundo de los cárteles de drogas el género no importa, solo importa la crueldad, y en eso no tuvo rival.